Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Huitrón Umaya y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. El día de hoy me gustaría platicarles un poquito acerca de la psicología clínica y el diagnóstico. Primeramente tendríamos que definir los tipos de diagnósticos y comenzaríamos definiendo el diagnóstico intuitivo, que se refiere más que al uso del ojo clínico, es decir, la pericia que nosotros podamos tener para identificar un problema de salud mental a simple vista. No se trata de un acto de adivinación, no se trata de nada mágico religioso, sino de la pericia y de los conocimientos previos para poder identificar ese tipo de problemas. Por otra parte, tenemos el diagnóstico inductivo que hace uso del raciocinio, es decir, valora cada uno de los elementos que se presentan para poder llegar a un diagnóstico certero. Valora las manifestaciones, los signos, los síntomas y a través de ello va discerniendo estos hechos singulares hasta llegar a manera general. Por otro lado, tenemos el diagnóstico diferencial que se hace por comparación o contrastación, es decir, es un procedimiento mental que permite establecer similitudes y diferencias entre objetos de estudio, dadas sus cualidades, sus características y las propiedades. Por ejemplo, yo podría confundir fácilmente una crisis de ansiedad con una crisis de pánico si yo no conozco los criterios diagnósticos para poder llegar a ese fin. Por otro lado, tenemos el diagnóstico hipotético, que es más que nada confirmar un diagnóstico presuntivo, es decir, yo veo al enfermo, veo sus manifestaciones, las escucho y creo que tiene cierta patología mental, pero yo estoy haciendo mi hipótesis, yo creo, porque a simple vista estoy escuchando, más no he indagado a profundidad. Por tanto, hacer uso de los diagnósticos es sumamente importante, pero para que yo pueda hacer un diagnóstico necesito tener conocimientos, hacer uso de pruebas, de test, de ciertos elementos, estudios que me van a permitir llegar a ese diagnóstico. No lo hago de manera, si no lo hago de manera errónea. ¿Qué es el informe psicológico? Bueno, de acuerdo a Heredia, Santaella y Somarriba, el informe psicológico no es más que el cierre de ese proceso psicodiagnóstico que nosotros debemos elaborar al final de una intervención. Dicho de otras maneras, es la forma tradicional de presentar y de comunicar los resultados de una evaluación. Es el documento donde se plasma la información obtenida de ese paciente que se acercó a nosotros, todos los elementos que me permitieron realizar un diagnóstico y también, ¿por qué no?, incluir las intervenciones psicológicas que yo haya tenido para ayudarle a salir de su crisis de salud mental. Como ejemplo, yo podría tomar esta ficha de identificación, que es la parte inicial del informe psicológico. Hablaríamos de Miriam, de 19 años, la cual nació el 8 de julio del año 2005, es la segunda hija del matrimonio de Javier y Claudia, actualmente divorciados. Ella es estudiante de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, soltera. En su rato libre acude a una clínica veterinaria para afianzar sus conocimientos. Tiene una hermana de 23 años que se llama Emir, de escolaridad bachillerato. Ambos son residentes de Estados Unidos de Norteamérica y Miriam acude de manera voluntaria a esta consulta. En este genograma nosotros pudiéramos identificar cómo son las relaciones familiares. Javier es el padre de Miriam, tiene 47 años, es diabético, divorciado de Claudia, de 49 años, quien también es diabética. Emir es hermano, es el único hermano de Miriam, tiene 23 años. Javier se volvió a casar con Tiffany, quien tiene dos hijos, Luis y Adriana. Las relaciones familiares entre Miriam con su padre son buenas, con Tiffany, la esposa de su padre, son buenas, entre Miriam y Luis, el hijo de la esposa de Javier, son buenas, pero las relaciones entre Emir y Adriana no son buenas. Emir no tiene buena relación con su padre debido a ese divorcio, pero en general Miriam tiene buenas relaciones sociales y familiares, un poco de pérdida de la comunicación con su madre por diferencia de carácter, ¿no? El 12 de septiembre de este año se llevó a cabo esta valoración. El objetivo era identificar el origen y ansiedad
identificar el origen de la ansiedad y el trastorno de pánico que Miriam refiere, dado que ella dice que tiene un miedo intenso a perder el control, sobre todo cuando se levanta por las mañanas, que es cuando tiene estas crisis en repetidas ocasiones. Ella manifiesta que comenzaron a ocurrir de manera espontánea sin que ella logre identificar el origen. Refiere taquicardia, dificultad para respirar, miedo a perder el control o volverse loca. A ella le fueron aplicadas en esta consulta el inventario de ansiedad de Beck y el cuestionario abreviado del trastorno de pánico. Como antecedentes generales, podríamos mencionar que Miriam refiere la separación de sus padres hace como 6 años, lo que le causó a ella mucha tristeza debido al apego que ella tenía con su padre. La relación con su madre es buena, aunque no la puede comparar con la que tiene con su padre. La relación con su hermano es buena. Ella visita constantemente a su padre en Estados Unidos, el cual forma parte de una familia reconstituida, en donde su esposa de profesión enfermera tiene dos hijos de 33 años y 27 años, en este caso Luis y Adriana, con quien mantiene buenas relaciones es con Luis y relaciones distantes con Adriana. Mantiene una buena relación con la esposa de su padre que se llama Tiffany. Le gusta visitar a su padre y a su esposa actual constantemente. Ahora bien, atendiendo a estas definiciones, ¿qué son las crisis de pánico? Pues estas surgen de manera repentina y sin un desencadenante aparente. Se refiere a un miedo, un terror intenso de un hecho que puede provocar, o más bien ese miedo es a algo que puede pasar, pero no está definido a qué. En cambio, los trastornos de ansiedad comparten la misma característica, que es el miedo excesivo, pero el miedo del trastorno de ansiedad es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, es decir, ellos piensan que va a ocurrir algo desastroso. El resultado de los test. El inventario de ansiedad dio una escala de ansiedad moderada, el cuestionario abreviado del trastorno de pánico también fue moderado y para poder llegar al diagnóstico, sobre todo el trastorno de ansiedad, se tuvo que atender sobre todo a tres signos, que es el malestar excesivo por la pérdida de una figura de apego, el miedo a la separación, dolor de cabeza y malestar estomacal cuando se piensa en la separación, en este caso por la separación de ella con su padre. El trastorno de pánico manifestó aceleración de la frecuencia cardíaca, temblor, sensación de ahogo y miedo a perder el control o morir. Las referencias bibliográficas utilizadas son estas el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría, Arribas, Chorot Valiente, Sandin 2015, en evaluación de factores cognitivos positivos y negativos, Durán 2020, trastorno de pánico, Heredia Santaella, Somarriba, informe psicológico, y Tortella, los trastornos de ansiedad en el DSM-5 en medicina psicosomática. Muchas gracias. Hasta luego.